Hola matemáticos, bienvenidos a otro nuevo vídeo del profe de mates. En esta ocasión vamos a tratar el tema de los problemas de proporcionalidad inversa. Si no sabéis lo que es la proporcionalidad inversa, aquí en la tarjetita que os dejo tenéis toda la teoría y todo lo que tenéis que saber sobre proporcionalidad inversa a nivel de primero de la ESO. Bueno, pues para resolver los problemas de proporcionalidad inversa vamos a usar algunas de las técnicas que hemos visto en los vídeos anteriores, pero con algunas variaciones. Vamos a hablar sobre el método de reducción a la unidad, vamos a hablar sobre lo que son las fracciones equivalentes y también vamos a hablar de lo que es la regla de 3 inversa. Bien, entonces, en el método de reducción de la unidad, os recuerdo, y si no lo tenéis, pues aquí tenéis la teoría de las proporciones directas. Bueno, pues el método de reducción a la unidad se trataba de... Nos daban una serie de datos y a partir de esos datos debíamos de ser capaces de encontrar el valor de la unidad. Por ejemplo, os recuerdo que teníamos, por ejemplo, 3 frascos que pesaban 600 gramos y nos preguntábamos cuánto podía pesar uno de los frascos que tenían igual contenido, ¿no? Pues era una simple división. Bueno, pues ahora nos vamos a encontrar una cosa por el estilo, pero un poco variado. Vamos a ver algún ejemplo. Dos tractores trabajan en una finca arándola entera en 6 horas. Nos preguntan que en cuánto tiempo lo van a hacer 3 tractores. Bueno, pues para pasar este problema a reducción a la unidad, lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de que si esta es la finca, y aquí tenemos 2 tractores trabajando, la mitad va a ser para un tractor, es fácil de ver esto, la mitad es para un tractor y la mitad para otro, ¿no? Pues entonces vamos a poner aquí un tractor y aquí otro tractor. Y toda esta finca la están trabajando en 6 horas. Luego, este tractor está tardando 6 horas en arar su parte y este otro está tardando otras 6 horas en arar su parte. Para que todo sea 6 horas, este tarda 6 horas en arar su parte y también este tarda 6 horas en arar la suya, que es la mitad de la finca. Luego, ¿en cuánto tiempo va a un solo tractor en arar toda la finca? Pues si tarda 6 horas en arar esta parte y esta parte la tiene que arar también y va a tardar, como es idéntica, otras 6 horas, pues 6 más 6 es igual a 12 horas. ¿De acuerdo? Bueno, antes esto lo hacíamos con las tablitas. Poníamos el número de tractores, que lo vimos en los vídeos pasados, el número de tractores, y por otro lado teníamos el tiempo. Y como datos teníamos un tractor, 2 tractores, 3 tractores, que es lo que nos preguntan, y aquí en el 2 teníamos un 6, que son las horas que tardan. Y nos preguntan cuánto tiempo tardan los tres tractores. Nos damos cuenta que esta magnitud se va incrementando y esta magnitud se va a ir decrementando, puesto que hemos visto que un tractor va a arar la finca en 12 horas. Pero es que si nos damos cuenta de que son inversamente proporcionales, esto es dividir entre 2, luego para que sea inversamente proporcionales, esto es multiplicar por 2. 6 por 2, 12. 2 entre 2 es igual a 1. Y para pasar del caso base, que es este de aquí, por eso hemos reducido la unidad, para calcular el tercero, del 1 al 3, ¿cómo se convierte el 1 en el 3? Multiplicando por 3. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se convierte entonces el 12 en lo que tiene que haber en esta casilla? Pues si aquí multiplicamos, aquí dividimos por 3. 12 entre 3 a 4. Bueno, pues ya lo tenemos solucionado. 3 tractores van a arar la finca en 4 horas. Bueno, pues este es el método de reducción a la unidad, que es exactamente igual que en el de la proporcionalidad directa, pero nos tenemos que dar cuenta de que estamos en inversa, es decir, aquí multiplicamos, pues entonces aquí estamos dividiendo, ¿vale? Dividimos. Si aquí multiplicamos, aquí dividimos. Si aquí dividimos, aquí multiplicamos.
Estaba haciendo un pequeño lío con las X y con los signos de división. Bueno, bien, el caso es que vosotros también podéis poner la tabla en vertical. Podéis decir número de tractores, y aquí ponemos el tiempo. Vale, la podéis hacer como más os guste. Es igual. Aquí el número de tractores sería 1, 2 y 3. El tiempo que nos dan es 6. Y entonces pues nos damos cuenta que para pasar de 2 a 1 estamos dividiendo entre 2. Pues aquí multiplicamos por 2. 6 por 2, 12. Para pasar de 1 a 3 estamos multiplicando por 3. O para pasar de 12 aquí vamos a dividir por 3 a 4. Es exactamente lo mismo. A mí me gusta más hacerlo en horizontal, pero bueno, podéis hacerlo como queráis. Y esto nos lleva a la idea de las fracciones equivalentes en estas tablas de valores. Fracciones equivalentes, recordábamos que bueno, pues cuando son magnitudes directamente proporcionales, decíamos que esta partido por esta es igual a esta partido por esta. Pero aquí son magnitudes inversamente proporcionales. Entonces, pues nos tenemos que dar cuenta. Vamos a sacar un número más, vamos a sacar el número 4 para que el ejemplo sea más completo. Nos tenemos que dar cuenta de que son inversamente proporcionales y la cosa va a cambiar. Vamos a poner esta tabla en bonito, en limpio. El número de tractores y tiempo. Lo vamos a hacer en vertical. Y vamos a sacar un número más, ¿vale? El 1, el 2, el 3, aquí teníamos el 12, el 6, el 4. Vamos a sacar cuando son 4 tractores. Es decir, para pasar del 1 al 4 multiplico por 4. Pues para pasar de 12, aquí divido entre 4. 12 entre 4 a 3. ¿Vale? Ya tengo 4 datos. Bueno, pues igual que en el vídeo anterior, nosotros tomamos dos filas que pueden ser esas. Y decíamos que un medio es igual a 12 sextos. Pero al ser magnitudes inversamente proporcionales, se van a cambiar. Y decimos que un medio sigue siendo esto, es igual a esto pero dado la vuelta. En vez de decir 12 sextos, decimos 6 doceavos. Y esto lo verificamos. ¿Y cómo lo verificábamos? Con productos cruzados. 1 por 12 tiene que ser igual a 2 por 6. 1 por 12 es 12 y 2 por 6 es 12. Luego está correcto. ¿Vale? Bueno, pues lo podemos hacer también con yo qué sé, esta fila y esta fila. Y decimos 2 cuartos es igual a 6 tercios, no, 3 sextos. 3 sextos. Y vamos a comprobarlo. 2 por 6 es igual a 4 por 3. 2 por 6 es 12 y 4 por 3 es 12. Luego lo hemos hecho bien. Bueno, pues como antes diseñábamos y creábamos a partir de estas fracciones equivalentes, creábamos la regla de 3, acordaos de la regla de 3 directa. Ahora lo que vamos a hacer es crear la regla de 3 inversa. ¿Cómo lo hacíamos? O bueno, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues como es una proporcionalidad inversa, la regla de 3 la vamos a plantear de una manera similar, pero la vamos a plantear diferente en la resolución. Bien, vamos a hacerlo con un ejemplo. Un camión a 60 kilómetros por hora tarda 40 minutos en hacer un trayecto entre dos ciudades. Tarda 40 minutos en hacer un trayecto entre dos ciudades. ¿Cuánto tardará en el viaje de vuelta, una vez descargado, a 80 kilómetros hora? Va un poco más deprisa porque no tiene carga. ¿Cuánto va a tardar ese camión a 80 kilómetros hora? ¿Cuántos minutos? X, nos están preguntando. Luego, 60 kilómetros hora tarda 40 minutos, a 80 kilómetros hora va a tardar X. Bien, nos tenemos
que dar cuenta que las fracciones, estamos hablando de fracciones inversamente proporcionales, ¿de acuerdo? Es decir, a más velocidad va a tardar menos tiempo. Si vamos a 60 y tardamos 40 minutos, aquí incrementamos a 80 y aquí tenemos que decrementar. Es decir, en estas reglas de 3 se ve muy sencillo porque la forma de plantearla es exactamente igual que la regla de 3 directa. La forma de resolverla es diferente. Cuando desde aquí hasta aquí he incrementado y cuando desde aquí hasta aquí he decrementado, estamos hablando de una regla de 3 inversa. A lo mismo, también pasa al contrario. Si para pasar de aquí a aquí he decrementado, para pasar de aquí a aquí he incrementado, estaríamos hablando también de una regla de 3 inversa. Es decir, una regla de 3 inversa es aquella en la que las magnitudes, una se incrementa y la otra se decrementa. O una se decrementa y la otra se incrementa. Me da exactamente igual. Bueno, vamos a poner estos datos limpios, sin kilómetros, sin minutos. La regla de 3 se me queda que 60 kilómetros hora nos hacen 40 minutos, a 80 kilómetros hora, bueno, pues qué distancia voy a recorrer, ¿no? ¿Cuántos minutos voy a tardar en hacer esa distancia? A 60 kilómetros hora gasto 40 minutos, a 80 kilómetros hora, ¿cuánto gasto? ¿Y cómo se soluciona? Pues como las fracciones equivalentes nos enseñaron hace unos minutos, 60 es a 80, como antes hacíamos 40 es a x, no, ahora hacemos x es a 40. Así se soluciona. 60 es a 80, como x es a 40. ¿Por qué? Porque es inversa. Porque es inversa. Y aquí ya despejamos la x. Esto solo es cierto si 60 por 40, 60 por 40, vamos a poner el por para no confundir, es igual a 80 por x. Es igual a 80 por x. De la misma forma que hacíamos antes, esto que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo, se nos convierte que 60 por 40 dividido entre 80 es igual a x. Aquí tenemos la solución. Lo que sea que dé, ¿vale? Esta es la solución. Bueno, el truco está en cuándo calculo, cuándo sé si esta regla de 3, o lo estoy repitiendo ya, ¿cómo sé cuándo esta regla de 3 es inversa o es directa? Pues cuando la magnitud de la que se pasa aquí estamos incrementando y desde aquí estamos incrementando, es una regla de 3 directa. Cuando una incrementa y la otra decrementa, o viceversa, una decrementa y la otra incrementa, estaríamos hablando de una regla de 3 inversa. Inversa. Y también tiene su fórmula. En el vídeo anterior de la regla de 3 directa veíamos pues una fórmula con letras. A se convierte en M o lleva a M y B lleva a X. En una regla de 3 directa diríamos que X es igual a B por M dividido entre A. Vale, pues en una regla de 3 inversa decimos que X es igual a por M dividido entre B, ¿vale? Porque es como si esto A partido por B lo invertimos y pusiéramos B partido por A, ¿vale? Yo, por la experiencia que tengo de esta fórmula, la gente se suele olvidar. La gente se suele olvidar de hacer una regla de 3 inversa. Entonces, yo os recomiendo que aprendáis cómo trabajar con las reglas de 3 y las fracciones. Y a partir de ahí, despejáis la X. ¿De acuerdo? Es más sencillo. La fórmula de la regla de 3 directa es muy fácil de aprender. Esa también, pero
Como reglas de 3 inversa no se hacen tan a menudo como reglas de 3 directas, por eso se suelen, bueno, pues olvidar más. Bueno, pues hasta aquí este vídeo hablando pues de las aplicaciones de las magnitudes inversamente proporcionales. En el siguiente vídeo vamos a fijar unas ideas haciendo unos ejercicios, haciendo un par de ejercicios por reducción a la unidad y por regla de 3 inversa. Así que ya sabéis, suscribiros y estar atentos al canal para las nuevas notificaciones que os envíe YouTube cuando saca un nuevo vídeo, pero básicamente lo importante es suscribirse y darle el like. Nos vemos matemáticos en el siguiente vídeo.